Vamos a comenzar la lectura del libro Aléjate Satanás o Va de Retro Satanás, escrito por el padre Gabriel Amort. Presentación. Hoy en día generalmente se nota con frecuencia, incluso entre los fieles cristianos, dos maneras de acercarse al tema del demonio, ambas equivocadas. La primera, dictada por cierta ignorancia e ingenuidad y hasta por una buena dosis de superstición, es la que lleva a temer al diablo de manera confusa, sobrevalorando ciertos aspectos y menospreciando otros, dejándose llevar por imágenes comunes, sobre todo paganas, de cuernos, hornos y pestilencia de azufre. Esta aproximación tiene otro reverso de la medalla que se traduce en un malsano acercamiento al maligno, impulsado por una morbosa curiosidad que lleva a tomar interés por todo lo relacionado con el ocultismo, la magia, el espiritismo y todo cuanto podría desestabilizar la psique humana, además y con frecuencia dañino para el alma. A esto se añade las visitas a figuras por lo menos ambiguas de presuntos magos, adivinos y videntes, para recibir de ellos alguna ayuda o consejo sobre las cuestiones más importantes de la vida. La segunda manera, igualmente peligrosa, es hija de la cultura y mentalidad laica de los últimos 2 o 3 siglos y tiende a considerar con cierto desapego o superioridad la figura del demonio, así como todas las otras cuestiones sobrenaturales, o de hecho, a no considerarla, presumiendo una valorada ignorancia o descuido peligroso, como se decía precisamente, porque priva de las sencillas defensas y precauciones contra los asaltos del maligno. De hecho, siempre es mejor conocer al enemigo si se le quiere combatir y tratar de vencerlo. Lo repito para que tengan en cuenta que no tienen por qué temer al maligno. Deben siempre conocer al enemigo si se le quiere combatir y tratar de vencerlo. Dios es más fuerte que el maligno y siempre podrá el maligno ser vencido por aquel que tiene fe en Dios. No por nada, la estrategia del demonio es con frecuencia la de hacer dudar de su existencia para actuar sin interrupciones. El padre Gabriel Amort, fundador y presidente honorario de la Asociación Internacional de Exorcistas, además de aprendiz del padre Cándido Amantini, como a él le gusta definirse, por más de 27 años ha ejercido el ministerio del exorcismo y como él mismo recuerda, siempre ha buscado asegurar, tranquilizar, mantener informadas y acercar a Dios a las personas que se han aproximado a él para consultarlo sobre verdaderos o presuntos disturbios y presencias demoníacas. Oportunamente, aprovecha su ganada presencia y notoriedad y con ellas trata de llegar mediante sus publicaciones y emisiones al mayor número de personas que le sea posible para difundir el conocimiento de manera correcta y libre de peligros, con la cual hacerle frente al demonio y a todas sus emanaciones. Con tal propósito y con la pacífica firmeza que lo caracteriza, al padre Amor no le faltan reclamos al mismo clero católico como su escasa preocupación y grave impreparación al respecto de las actividades poco ordinarias de Satanás y en consecuencia en el rito del exorcismo. De hecho, los sacerdotes deberían ser dentro de la Iglesia las personas más preparadas para ayudar, sostener y guiar bien a las personas confundidas y espantadas, explicándoles cómo es la naturaleza diabólica de Satanás, cuáles son sus fines y su modo de actuar, y cómo oponerse a ellos. Este libro, mediante su sencilla estructura, se propone ante todo clarificar de acuerdo con la teología y la doctrina católica la figura de Satanás y sus servidores, y qué relaciones tienen ellos con las criaturas humanas, con lo cual pone en guardia sobre el vasto poder que el demonio puede ejercer en el mundo, sobre todo si es ignorado o mal interpretado. A partir de la dinámica de relaciones milenarias existentes entre los seres humanos y el maligno, el Padre Amor explica que conlleva el ignorar la existencia de las acciones de Satanás, especialmente para los cimientos de la fe cristiana. Recuerda, por tanto,
con una sólida convicción que si bien la obra destructora de Satanás no cesará hasta el fin del mundo, él ya ha sido derrotado por Cristo y por eso realmente nunca podrá triunfar sobre el hombre si éste se confía al Hijo de Dios. Lo repito, nunca podrá triunfar sobre el hombre si éste se confía al Hijo de Dios. Justo en el núcleo del libro se subraya entonces el papel central de Cristo en la creación y en consecuencia en la obra sacramental del exorcista, quien casi a diario se las tiene que ver frente a frente con el demonio, antagonista de Cristo. El padre Gabriel también explica los orígenes y los motivos de la institución sacramental del exorcismo, recorriendo brevemente la variedad de situaciones que ha experimentado este ministerio hasta llegar a su estado actual, no sin eximirse de un juicio tajante al respecto. La figura del exorcista es limpiada del tizne y del inquietante manto del imaginario popular nutrido de las fáciles sugestiones que lo han recubierto, y esto lo hace clarificando su lugar y con la pura y sencilla descripción de su modo cauteloso y seguro de proceder, con sus acciones y consejos frente al caso de una persona que se queja de extrañas turbaciones, las cuales difícilmente se pueden explicar por la ciencia médica como males naturales. En fin, es recordado el ejemplo de los santos que con la fuerza de la oración se liberaron de los tormentos infligidos por el demonio y que con su capacidad para ofrecer a Dios los propios sufrimientos, indirectamente han atestiguado la armonía de la creación divina en la que el mal, de manera misteriosa, es reconducido a ser un instrumento de un designio benévolo y benéfico. Sobre todo, ellos nos muestran cómo no tener miedo del demonio y cómo combatirlo contrastando su acción preferida, que es inducir a la tentación del pecado para poseer a las almas. Por tanto, este libro representa un claro y tranquilizador compendio para quien desea confiar en los consejos y enseñanzas de quien tiene la experiencia directa y ha combatido a sus 88 años y sigue combatiendo al demonio, y así nos acercaremos a esta problemática situación con menos ligereza y mayor seriedad. Sergio Resergetti. ¿De verdad, Satanás tiene poder? Téngase claro desde el principio que el maligno tiene indudablemente un gran poder. Baste recordar que San Juan en su primera carta afirma que todo el mundo yace bajo su poder. Sabemos que nosotros somos de Dios, mientras que todo el mundo está bajo el maligno. Juan 5:19 en la primera. Jesús menciona dos veces a Satanás como príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo y ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Cuando aquel, el Paráclito, venga, convencerá al mundo del error tocante al pecado, a la justicia y al juicio. Al juicio, porque el tirano de este mundo ya fue condenado. Juan 16:8-11. Además, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo lo llama Dios de este mundo para los incrédulos cuyas inteligencias han sido ofuscadas por el Dios de este mundo, a fin de impedir que brille para ellos la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:3-4. Esto significa que se trata de un gran poder que Satanás ejerce sobre cada uno de nosotros. Otro ejemplo a tomar en consideración es el episodio de las tentaciones de Cristo, cuando el diablo, en la segunda tentación, ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra, le dice, todo este poder te daré y la gloria de esos reinos, porque se me han entregado a mí, y yo la doy a quien quiero. Lucas 4:6-7. Frente a esta propuesta, Jesús no replica como lo esperaríamos, llamando mentiroso a Satanás y recordándole que todos los reinos de la tierra son del Padre de Jesús. En cambio, el Señor responde con una frase de la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Por esta actitud de Jesús se deduce que efectivamente
El demonio también tiene que ver con las promesas humanas en las cuales por eso muchos hombres fracasan. ¿Cuántos se postran ante Satanás por amor a la ambición, por amor al poder? Se inclinan porque desean obtener estos bienes humanos, terrenos y que ya fueron dados al hombre, para que les dé un buen uso en favor de sus hermanos. En los tiempos en que vivimos, el mundo laico heredero del iluminismo, del racionalismo y de la difusión del ateísmo tiende a alejar a los hombres de la fe, sobre todo en esta vieja Europa, en países como Italia, España, Francia, Austria, Irlanda y demás, donde la fe va enloqueciendo. El hombre de cada época se da cuenta de la insuficiencia de las cosas humanas y por tanto de la necesidad de Dios, pero en el momento en el que se aleja de Dios busca otro asidero y por tanto es impulsado a la superstición y el espiritismo, las sectas satánicas y en general todo lo que definimos como ocultismo. Es casi matemático. A medida que cae la fe, aumenta la superstición. Parece que es el propio mundo laico quien, privado de puntos de referencia, se acerca a la magia, a lo oculto, a las más diversas formas de religiosidad o directamente al mismo demonio. Pero el problema de fondo permanece en el nivel más bajo de fe en este trance histórico. Con frecuencia, el abandonar la fe, el hombre se arroja al mundo del ocultismo como un mundo peligroso para la psique humana, pues numerosos disturbios psíquicos dependen justamente de la frecuencia en este tipo de prácticas, pero peligroso también porque puede abrir la puerta a males de carácter demoníaco. El hombre, con estas actitudes de acercarse a lo oculto, amplía el influjo del demonio con respecto al pasado. ¿Quién es Satanás? Ante todo es necesario tener bien claro que Satanás es un ángel creado bueno y que después se rebeló a Dios y se alejó de él, construyéndose el infierno. Este, quede claro, no fue creado por Dios, no estaba en sus designios originales. El infierno es un concepto importante, pues se debe exclusivamente a Satanás y a su libre elección de oponerse a la armonía de la obra divina. En cierto sentido, el demonio ha llegado a ser el antidios, el que combate los planes de Dios, porque primero se rebeló y rechazó la obediencia y el designio que Dios tenía para él. Como he dicho, Satanás es un ángel caído y por tanto, como los ángeles, es espíritu puro o puro espíritu. Ellos, al no tener cuerpo, si quieren presentarse deben asumir una forma visible y sensible, adecuada para que la perciba el hombre. Esta forma es elegida con base en la misión que deben cumplir. Leemos por ejemplo Tobías 5:4-8, que el arcángel Rafael asumió la figura de un cuerpo humano de joven en busca de trabajo, para así poder acompañar el largo recorrido de Tobías, el hijo de Tobit, quien debía hacer un viaje. Pero anda inmediatamente a buscar algún hombre de confianza que vaya contigo pagándole lo que es debido para que recobres ese dinero antes de morir yo. Luego salió Tobías y topó con un joven de magnífica apariencia que estaba con la ropa ceñida y parecía listo para el camino. El joven Tobías, sin saber que era un ángel de Dios, lo saludó y le preguntó: ¿De dónde eres, buen joven? Y el ángel le respondió: Soy uno de los israelitas. Tobías le volvió a preguntar: ¿Conoces el camino que lleva a Media? El ángel le respondió: Sí, con frecuencia he recorrido todos esos caminos y me he hospedado con nuestro hermano Gablo, que vive en Rajes, una ciudad medada situada en el monte de Ecbatana. Lo mismo que al respecto de los ángeles, para los seres humanos es imposible imaginarse al demonio en cuanto a criatura puramente espiritual, y cuando él se presenta, asume una forma momentánea y falsa según lo que tiene en mente, a favor de su propósito. En el caso de que quiera espantar, asume la forma de un animal terrible o de un monstruo, en suma de cualquier cosa que inspire temor, y en otra ocasión, cuando quiere, asume la forma de atractivas jovencitas, como le sucedió al padre Pío cuando el diablo se le presentó en Benafro, o como relatan los cuentos populares que tienen un trasfondo de verdad, como las luchas entre San Antonio y el diablo en el desierto. En este momento,
Hemos respondido ya a la clásica pregunta sobre la existencia de un diablo con cuernos y cabeza de cabra, cola, pezuñas y alas de murciélago. Según las figuraciones literarias y populares, evidentemente todas son formas ilusorias que sin embargo poseen un valor simbólico para representar una figura casi humana, caída en estado animal con rasgos animalescos, los cuales muestran fácilmente la comprensible corrupción y degradación obrada por el pecado. ¿Cómo actúa Satanás? No es posible comprender la obra de la redención de que ha redimido Jesucristo a la humanidad si no se reconoce la obra destructora de Satanás. No por nada, uno de los nombres con los cuales es identificado es diablo, que en griego significa el que divide, que jala hacia el otro lado. Satanás, habiéndose alejado de Dios, quiere alejar también a las demás criaturas, arrastrando al infierno a todas las almas que pueda, para que sigan sus mismos pasos y vayan a sufrir el mismo castigo. Y como ya he subrayado, él fue quien se rebeló primero, y por tanto es un rebelde en busca de rebeldes que como él tomen la actitud de oponerse a Dios. El esfuerzo del demonio es efectivamente hacer que toda la creación se revele a su creador. El demonio está siempre activo y continuará su obra hasta la parusia, es decir, el retorno de Cristo al final de los tiempos. Su actividad es doble, una que definimos extraordinaria y una que llamamos ordinaria. La actividad extraordinaria, de la cual se tratará más ampliamente enseguida, es ciertamente más rara, aunque siempre ostentada y ejercitada por el demonio, y es la de procurar males demoníacos o por añadidura la posesión. La actividad ordinaria que nadie ha negado nunca ni ha puesto en discusión es la de tentador, según la cual precisamente tienta al hombre hacia el mal. Es necesario recordar que el diablo es terriblemente monótono en sus tentaciones, y cuando lo he interrogado acerca de esto, él ha confirmado su monotonía, pero también añadió que a pesar de ella, nosotros los hombres siempre caemos en sus trampas. Entonces, la pura y simple tentación es el mayor esfuerzo del demonio, tentación a la cual todos estamos sujetos, incluso Jesucristo al encarnarse y volverse hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Como explica la carta a los Hebreos 2:17-18, aceptó someterse a las tentaciones de Satanás. Por esa razón debía igualarse en todo a sus hermanos, para ser pontífice compasivo y cumplido en todo lo concerniente al culto de Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a que él mismo sufrió, siendo sometido a prueba, puede ayudar a los que sufren pruebas. Los demonios. Siervos del maligno son los demonios, ángeles que lo han seguido en su caída del paraíso. Los demonios son muchísimos. También para ellos, como para los ángeles, existe una jerarquía. Sabemos que para los ángeles el jefe es San Miguel Arcángel, mientras que para los demonios el jefe es indicado en la Biblia con muchos nombres que pienso que son sinónimos, como por ejemplo Satanás o Belcebú. Lucifer no es un nombre precisamente bíblico, y según nuestra experiencia como exorcistas, es un diablo diferente a Satanás, mientras que para algunos este sería un sinónimo de Satanás. Entonces los demonios son jerárquicamente dependientes y se someten cerradamente a esa jerarquía, así como en todas las bandas y mafias de malhechores, regidas por el miedo y la opresión, y no por el amor, como sucede con los ángeles. Los poderes de los demonios son los adecuados para desempeñar sus tareas, que consisten en tentar al hombre al mal y desligarlo de Dios, y por tanto destruir los planes de Dios. Los males demoníacos. Por males demoníacos entendemos los males graves, esos disturbios que no se pueden explicar por la naturaleza psicofísica, sino que son atribuibles a una obra directa del maligno, aunque son raros como ya he dicho. Estos fenómenos van en aumento en nuestros días. Para reconocerlos e identificarlos personalmente, me he esforzado por clarificar sus características, esperando que sean compartidas para tratar de establecer un lenguaje unívoco y común que todavía no existe. Por tanto,
Enlisté 6 tipos de disturbios que el demonio puede provocar y 3 causas por medio de las cuales se puede caer en estos disturbios diabólicos. Indudablemente me parece útil conocer e identificar claramente estos disturbios y sus causas, sean con un propósito preventivo, sea con un propósito curativo, cuando se está sometido a estos males. Los ataques del demonio. La posesión es el disturbio más grave que el demonio puede dar. En esta forma de mal diabólico se tiene casi la impresión de que el demonio está adentro del ser humano, toma posesión de él y que se sirve de la boca de este ser para hablar, aunque es el demonio quien habla y no la persona, o se sirve de sus miembros y entonces ocurren fenómenos extraordinarios, casi teatrales, que por lo demás habitan en el imaginario de la gente común o poco informada. Tomemos el ejemplo evangélico del endemoniado de Gerasa, Lucas 8:26-29. Luego arribaron al país de los Gerasenos, el cual queda frente a Galilea. Cuando Jesús saltó a tierra, le salió al encuentro un hombre de aquella ciudad, el cual estaba poseído de demonios. Ya hacía bastante tiempo que no llevaba ningún vestido, ni vivía en ninguna casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se prosternó ante él, dando de gritos y diciéndole con voz terrible: Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, porque le había ordenado al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones lo había arrebatado, y aunque se le encadenara y se le pusieran grillos en los pies, rompiendo los hierros, era arrebatado a los desiertos por el demonio. Él demuestra una fuerza sobrehumana, se libera solo de los grilletes y las cadenas, y la capacidad para conocer lo escondido. De hecho, no habiendo visto nunca antes a Jesús en su vida, lo llama por nombre y hasta lo reconoce como Hijo de Dios. Entre paréntesis, de hecho, muchas personas tienen miedo de asistir a mis exorcismos porque temen que el demonio pueda revelar sus pecados, aunque a mí, para ser franco, solo me ha pasado en algún caso esporádico. Sin embargo, que el demonio conozca cosas ocultas es un hecho comprobado. Es ciertamente la forma de disturbio más fuerte, pero no siempre la posesión tiene características tan evidentes y tan vistosas como el hombre que se revuelca en la tierra, que al contacto con el agua bendita se siente arder como si fuera ácido. Existen muchas formas de posesión diabólica, y en las más comunes no se dan estos fenómenos tan llamativos, sino solo en grandes sufrimientos, grandes disturbios físicos y psíquicos, incluso a veces por añadidura en los exorcismos, que son el momento en que el demonio es obligado a manifestarse con mayor evidencia. Las posesiones pueden no tener formas externas llamativas. Considero que la vejación es esto: cuando un ser humano, aunque no siendo poseído por el demonio en la persona, presenta disturbios gravísimos debidos al demonio mismo. No es fácil saber distinguir la vejación de los males naturales. Recurramos por tanto a un ejemplo bíblico, porque los bíblicos son siempre los ejemplos más claros y emblemáticos. Tomemos en consideración la figura de Job 1:13-19 y 2:7. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo, vino en casa del mayor. Llegó un mensajero a contar a Job: tus bueyes andaban arando y tus burras paciendo a su lado, cuando de improviso se echaron los sabeos sobre ellos y los arrearon. A tus criados los pasaron todos a cuchillo, y apenas pude yo escapar para darte la mala noticia. Tenía todavía las palabras en la boca, cuando llegó otro criado y le contó: fuego de Dios se precipitó del cielo, quemó tus ovejas, tus criados, y los consumió, y apenas pude yo escapar para contártelo. Aún hablaba éste, cuando llegó otro y le dijo: los caldeos, divididos en 3 escuadrones, hicieron una incursión contra tus camellos y se los llevaron. En cuanto tus criados los pasaron todos a cuchillo, siendo yo el único que pude escapar para darte cuenta. No acababa éste de hablar cuando llegó otro y le refirió: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del mayor, cuando un huracán se desencadenó del desierto
y azotó los 4 ángulos de la casa, la cual se desplomó sobre los jóvenes y murieron. Yo fui el único superviviente para darte la noticia. Luego que hubo Satanás salido de hablar con el Señor, cubrió a Job de una erupción terrible desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job agarró un pedazo de alguna olla rota para rascarse con ella y se sentó entre la ceniza. Job es golpeado en sus sentimientos, la muerte inmediata de sus 10 hijos. Es golpeado en sus bienes, de riquísimo se vuelve paupérrimo. Es golpeado en la salud. Estaba sano y es cubierto de llagas de la cabeza a los pies, pero no está endemoniado, no está en la presencia del demonio. Los casos de posesión y los disturbios demoníacos van en aumento en nuestros días, pero los de posesión son mucho más limitados que los de disturbios maléficos o vejación. Conozco muchos casos de personas que son golpeadas en sus sentimientos, no encuentran mujer o no encuentran marido, rompen los matrimonios y los noviazgos sin razón de promedio, o también son golpeadas en sus bienes, por ejemplo industriales, que de pronto cometen errores garrafales al grado de caer en la miseria, o sin motivo se encuentran en la calle muchos casos de comerciantes y artesanos cuyos negocios muy prósperos de pronto se van al traste. Muchos casos también de disturbios físicos. Es notable que se trata de hechos que pueden deberse simplemente a motivos naturales, pero también podrían ser atribuidos a motivos maléficos. Entonces, aquí está la importancia del exorcista. En el saber distinguir ciertos signos, cuando estos disturbios tienen un origen maléfico y cuando en cambio solo son de origen natural. Algunos tienden a establecer obsesión y posesión casi como sinónimos, mientras que yo distingo ambos términos. La obsesión se tiene cuando una persona es asaltada por pensamientos obsesivos invencibles, de los cuales no logra absolutamente liberarse ni desligarse, que la conducen siempre a la desesperación y en los casos más extremos al suicidio. Por desgracia, esto último es uno de los triunfos que el demonio como destructor se propone también en sus otras formas, pero especialmente en los casos de obsesión, en los cuales con frecuencia la persona es empujada a la desesperación y por tanto al deseo o al intento de quitarse la vida. La infestación es, en cambio, otro término que utilizo reservándolo exclusivamente a las casas y a los objetos y a los animales. Tenemos ejemplos de los tiempos de la patrítica, de orígenes, de exorcismos efectuados no solo para liberar al hombre, sino también lugares, objetos y animales. El Evangelio nos presenta el ejemplo de aquel endemoniado de Gerasa, Lucas 8:30-33. Por medio de su boca, el diablo pide al Señor que transfiera a 2 piaras de puercos, y en efecto, entran estos animales, que ciertamente en ese momento quedan endemoniados. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le contestó, Legión, porque se le habían metido muchos demonios. Aquellos demonios le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había por allí una buena piara de puercos que andaban paciendo en el monte. Los demonios le rogaron que los dejara meterse en ellos, y los dejó. Saliendo pues los demonios de aquel hombre, se les metieron a los puercos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y se ahogó. El caso más común, ocurrido a todos los exorcistas, es el de ser llamados a exorcizar casas en las que se escuchan ruidos extraños, fenómenos extraños que no se logran explicar humanamente. Los disturbios físicos son disturbios en el cuerpo, esos dolores físicos inmediatos y que no se deben a enfermedades, sino que el demonio los puede dar y da a ciertas personas, y sobre todo a personas santas, y que el Señor permite para su santificación. También de este caso hay varios ejemplos. El santo cura de Ars, quien fue muchas veces golpeado por el diablo y arrojado de su cama. El padre Pío, al que en una ocasión debieron coserle unos puntos sobre la ceja, porque el demonio lo había aventado de su cama y él se había golpeado la cabeza en el suelo. Entonces, en este caso, no hay alguna presencia del demonio en la persona, ni hay vejaciones externas que golpeen a la persona en sus bienes, en sus sentimientos o en su salud.
Yo creo que se debe incluir entre estos disturbios físicos también el del que habla San Pablo de manera muy clara cuando escribe que para ser conservado en la humildad, el Señor ha permitido que un ángel de Satanás, por tanto un demonio, lo fustigue, casi un aguijón en la carne. 2 de Corintios 12, 7, 9. Aunque él había orado mucho para ser liberado de aquel tormento, ciertamente San Pablo experimentó semejante disturbio maléfico hasta la tumba. A causa de la grandeza de mis revelaciones, por eso, para evitar que me enorgulleciese, se le mandó a mi carne un aguijón, un ángel de Satanás, para que me diese de bofetadas. Eso fue, pues, a fin de que no me enorgulleciese. 3 veces le he pedido al Señor que ese aguijón me deje en paz, pero me ha respondido, con mi gracia tienes. La fuerza se ejerce plenamente en la debilidad. Así es que antes me gloriaré de mis debilidades con muchísimo gusto, para que la fuerza de Cristo viva en mí. La sexta forma de disturbio es la dependencia demoníaca, la cual se tiene cuando una persona establece el así llamado pacto de sangre con Satanás, o sea, se le somete con plena voluntad, con total adhesión y se vuelve esclava de él, quizá para obtener favores a cambio o éxitos humanos. Las causas de los ataques. Distingo 3 motivos por los cuales se puede caer en una de estas formas de disturbio maléfico. Es importante siempre tener en cuenta las causas, porque conocerlas es un óptimo cuidado preventivo, además de curativo. Una primera causa evidente coincide con lo anteriormente dicho. Se trata de una explícita petición de pacto con Satanás, el cual necesariamente conduce a la dependencia demoníaca. Otra causa es la permisión divina, que se tiene sin intervención de persona humana. Esto es un suceso particular que también encontramos relatado en la Biblia. En el caso de Job, es directamente el demonio quien de su propia iniciativa procura estos disturbios y Dios, en cuanto poder supremo, deja hacer, también en el caso de San Pablo, el cual ya hemos señalado, es Dios quien lo permite. Hay muchas confirmaciones de esta permisión divina, también en la vida de muchos santos que han padecido hasta la posesión diabólica. En 1983, el Santo Padre Juan Pablo II beatificó a la llamada pequeña árabe Sor María de Jesús crucificado, nacida a pocos kilómetros de Nazaret. Esta carmelita pasó momentos en los que el demonio la poseía de una manera total, tanto que tuvo la necesidad de ser exorcizada. En este caso, el Señor ha permitido así como puede permitir una enfermedad con el propósito de santificar a esta persona, que le fueran infligidos sufrimientos en reparación de los pecados de la humanidad, al grado de hacerle ejercitar de manera heroica la paciencia y la humillación. Al maleficio le guarda el ser la última de las causas enumeradas. Una persona puede caer en uno de estos definidos 6 maleficios extraordinarios que el demonio puede dar para que la persona sufra ese mal. Se define maleficio al hacer el mal a una persona por medio del demonio. Entonces, la voluntad primera es de otra persona, y hay muchos modos diversos a través de los cuales es posible efectuar un maleficio. La manera más común es el hechizo, o también están los amarres, la maldición, el mal de ojo, la macumba o magia en África y Brasil. El vudú, entonces, considero maleficio un término genérico cuya popularidad estriba en que la persona afectada no tiene la culpa, no es ella quien ha consentido el demonio, pero hay el consenso del demonio. La invitación a éste por voluntad de otra persona que hace este maleficio. Se debe notar aquí el que los maleficios muchas veces no alcanzan el objetivo que se proponen porque, por ejemplo, son invocados contra una persona que vive en la gracia de Dios, que está unida al Señor y por tanto se encuentra blindada.
se puede afirmar en términos generales que es casi inmune a los embates que le podrían caer encima a través de los maleficios. Síntomas de los ataques. El más indicativo síntoma de la presencia de un mal demoníaco al que un exorcista presta atención es el aborrecimiento a lo sagrado por parte de la persona asistida. Esta aversión se puede confirmar por varias actitudes y comportamientos, desde los mínimos, como el bostezar siempre que se ora o se entra en la iglesia, algo tomado como insignificante por una persona porque puede originarse en causas naturales, pero que en conjunto conduce a sospechar hasta los más impactantes, pero no necesariamente certificadores, como los desvanecimientos entrando a la iglesia o las reacciones violentas en la bendición, como el caer y revolcarse en el suelo, o más aún la capacidad de reconocer el agua bendita sin que se le diga, como la comida mezclada con agua bendita. El ritual del exorcismo indica en particular otros tres signos que podrían ser significativos, aunque claramente puede haber muchos más, y al ser más se tiene mayor seguridad en el proceder. Estos tres son la capacidad de hablar lenguas desconocidas, el conocimiento de cosas ocultas y fuerza sobrehumana, síntomas que sin embargo también se pueden hallar en males de carácter natural. A este respecto suelo recordar la explicación que dio un importante psiquiatra frente a un caso de segura posesión maléfica. Hablándole a un grupo de psiquiatras, él dijo claramente y en resumen que los síntomas presentados por la persona resultaban todos conocidos por la ciencia psiquiátrica, pero en tales dimensiones y todos concurrentes era algo absolutamente inconcebible para los estudiosos de esa ciencia. Sin embargo, por sí mismo, el testimonio dicho no es ni siquiera suficiente. El exorcista tiene necesidad de ver síntomas específicos de carácter maléfico, los cuales confirma el caso de una serie de exorcismos. Solo al realizar el exorcismo y viendo cómo se desenvuelve el caso de esta serie de exorcismos en definitiva, no dudo en afirmar, porque casos similares me han ocurrido varias veces, que cuando una persona recibe las mayores atenciones psiquiátricas por mucho tiempo y no obtiene una mínima mejoría, y luego muestra motivos para sospechar la presencia de un mal demoníaco, por lo que se procede a una serie de exorcismos y ella sana, no hay duda del origen de su mal. La sanación que sigue a una serie de exorcismos es un signo seguro de que se trataba de un mal demoníaco. El hombre y el maligno. En la historia de los pueblos, el hombre siempre ha tenido, incluso antes del hebraísmo y del cristianismo, la percepción de lo que podemos llamar espíritus maléficos, por lo que siempre ha buscado el congraciarse, defenderse o liberarse de ellos, utilizando las formas propias y más adecuadas a la cultura de su tiempo. De aquí provienen los varios magos, hechiceros y similares, de acuerdo con la cultura de cada pueblo y de cada época. Así como se puede alcanzar el conocimiento de la existencia del Creador a partir de la observación racional de lo creado, como es el caso de muchos pensadores y filósofos de la antigüedad, la razón humana tiene una vaga percepción de esta realidad no sensible y oculta que hemos definido como espíritus malignos, pero al mismo tiempo como la verdad de la existencia de Dios y el conocimiento pleno de su naturaleza de Padre misericordioso y a la vez de Trinidad, que es gran misterio y mucho más inaccesible para la sola razón humana, son ofrecidas al hombre solo por la revelación. Así únicamente, a través de la revelación, el hombre tiene la certeza y la precisión acerca del mundo no sensible y oculto, incluso hasta el nombre exacto de esos espíritus, es decir, demonios, como son hoy comúnmente llamados. No por nada el poder de expulsar a los demonios, así como los milagros y curaciones, es una prueba de la divinidad de Jesús. Como consecuencia de todo lo que he dicho, es importante ser conscientes del hecho de que no entender al demonio
significa no comprender el plan redentor de Dios, o sea, todo aquello que aconteció enseguida de la culpa original de Adán, por la que le vino al hombre una necesidad imprescindible de ser salvado, porque el hombre no puede salvarse por sí mismo. Por este motivo, me toca a mí subrayar con disgusto que si bien por estas razones históricas y culturales que veremos más adelante, el día de hoy en el mundo católico no solo hay una carencia numérica de exorcistas, sino también en general de clero, y por añadidura hay en los obispos una carencia en el creer en la existencia misma del demonio, o por lo menos en su actividad extraordinaria de llenar de males de carácter demoníaco. En resumen, hay una gran insensibilidad por parte de los sacerdotes al respecto de este delicado argumento. Por alguna razón que ignoro, he sido acusado de tomarla en contra de los obispos de manera excesiva por dicho tema. En general, suelo responder que sobre el nombramiento de los exorcistas no puedo culpar a los sacristanes. En realidad, admiro a los obispos porque desde que comencé mi actividad muchas cosas han cambiado, tomando el camino propicio, por lo menos en Italia. En los últimos años, el número de exorcistas está aumentando y algunos obispos amigos me dicen que todo es culpa mía. Pero es un hecho que tenemos mucho por hacer con un episcopado que es árbitro en el nombramiento de los exorcistas y más en general con un clero que no estudia desde hace décadas, siempre, salvo excepciones. Estos problemas de teología espiritual referentes al demonio y a los métodos para contrarrestar su acción nunca ha asistido a exorcismos, nunca los ha practicado y no cree en ellos. He aquí por qué nos topamos con tanta incredulidad. Es cierto que por parte de la gente hay en cambio una excepcional ingenuidad, pero es también cierto que por parte de los sacerdotes existe una absoluta falta de preparación. Esto es un grave error, porque si tuviéramos un clero preparado, estaría en grado de tranquilizar al 99% de los casos en los cuales no hay presencia de males demoníacos, y de guiar de manera adecuada al 1% de los casos en que sí se requiere la asistencia de un exorcista. Por tanto, para concluir, la ignorancia acerca de la existencia del demonio es un peligro mayor que una manera de salvaguardar la paz cotidiana. Además, es una falta de comprensión del designio de amor de Dios en sus relaciones con nosotros que Él mismo ha revelado de manera impactante con nuestra redención por medio de su Hijo, Cristo, vencedor de Satanás. Cuando la creación, el verbo ya existía. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba, pues, con Dios cuando empezó a haber cosas, todas las cuales fueron hechas por Él, de modo que sin Él no se hizo ni una sola cosa de cuantas se hicieron. En Él estaba la vida, vida que era la luz de los hombres. La luz brilla en medio de las tinieblas, las cuales no han podido apagarla. Juan 1:15. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en las cosas del cielo en Cristo, porque desde antes de la creación del mundo nos escogió en Él para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor, porque nos predestinó para ser sus hijos adoptivos en Jesucristo, pues así le plugó a su voluntad para alabanza y gloria de su gracia, de la cual nos colmó en el amado. En este tenemos la redención por medio de su sangre y el perdón de nuestros delitos, según la riqueza de su gracia. Ha derramado abundantemente esa gracia sobre nosotros, dándonos a conocer con su infinita sabiduría y entendimiento el misterio de su voluntad en conformidad con su beneplácito, así lo determinó Él en sí mismo, fijando el cumplimiento de los tiempos para encerrar en Cristo todas las cosas, así celestes como terrestres. En Él fuimos escogidos,
porque fuimos predestinados de acuerdo con el decreto de aquel que hace todo conforme al plan de su voluntad, para que sirviésemos para su alabanza y su gloria. Nosotros que desde antes hemos esperado en Cristo, vosotros habéis esperado también en Él. Después de escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y después de que creísteis, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es la prenda de nuestra herencia, para redención de aquellos que son suyos, para su alabanza y su gloria. Efesios 1, 3, 14. Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En efecto, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, lo visible y lo invisible, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas se sostienen juntas en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el principio, el primogénito de los que resucitan de entre los muertos, de modo que tiene el primer lugar entre todos. Plugó a Dios que en él habitase toda la plenitud, y reconciliar consigo a todos los seres por medio de él, haciendo la paz por la sangre que en la cruz derramó. Sí, por medio de él reconcilió todas las cosas, las terrestres y las celestes. Colosenses 1, 15, 20. Haciendo referencia al prólogo del Evangelio de Juan y a los dos grandes himnos cristológicos de San Pablo, uno presentado en las primeras páginas de la carta a los Efesios y el otro en las cartas de los Colosenses, podemos afirmar que todo ha sido creado en función de Cristo y por Jesucristo, por lo cual Cristo es el centro, el perno, la razón de ser de toda criatura. Esta es la premisa por la cual, en cada una de nuestras reflexiones a propósito de las cosas ultraterrenas y ocultas, pero también humanas y terrenas, debemos partir del centro de la creación, del objetivo de la creación, que es Jesucristo. Entonces, bajo la luz de Cristo, comprendemos también el papel de todos los seres creados, en particular los inteligentes, los ángeles y luego los hombres y también toda la creación material, los astros, el reino animal, el reino vegetal, etcétera. Todo cuanto está en función de un único plano que tiene su razón de ser en Jesucristo. Por tanto, la influencia de Cristo es fundamental y a veces no se le echa bastante luz. De hecho, con frecuencia se parte de esta idea aproximativa. Dios, que ha creado solo cosas bellas y buenas para el bien, primero habría creado a los ángeles, seres espirituales que dotó de dos grandes facultades, inteligencia y libertad. Las habría sometido a una prueba, luego de la cual algunos de estos se rebelaron a Dios y se habrían vuelto demonios, mientras los que permanecieron fieles son llamados ángeles. Luego Dios, según esta creencia común, habría creado al hombre también como ser inteligente y libre, pero no como puro espíritu, sino como una mezcla de alma y cuerpo. También el hombre habría sido puesto a una prueba a su vez, la cual falló, el pecado de Adán y Eva. He aquí entonces que Dios habría tenido en mente salvar al hombre por medio de Jesucristo, o sea, mandando a Jesús a la tierra como Salvador. Este breve esbozo es una suposición que no tiene en cuenta el hecho de que Cristo ya está en el centro de todo el universo y que todo ha sido creado por Él y en función de Él. Por lo cual, siendo Cristo el centro y el hecho de que se haya encarnado y haya venido al mundo como Salvador y no como triunfador, así como sucederá al final de los tiempos, es la precisa consecuencia del pecado original. Pero ya independientemente del pecado original, todo había sido creado en función de Cristo. Entonces también los ángeles habían sido creados en función de Cristo, por Cristo. Él dio a los ángeles algo que algunos padres de la Iglesia expresan en síntesis de la siguiente manera. Los ángeles no gozarían de la visión beatífica de Dios si no hubiera habido la muerte redentora de Cristo, por la cual también ellos han experimentado de manera fundamental la redención obrada por Jesús. San Juan en su primera carta 3:8 es muy explícito al explicar que Cristo como objetivo principal de la encarnación
vino para destruir las obras del demonio, mas el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Por tanto, el apóstol subraya la función sobreteoriológica, es decir, la salvífica de Cristo. En definitiva, el poder de Satanás ha sido quebrado por Cristo. Esta es la función soteriológica. El exorcismo en la historia. Con frecuencia se me pregunta si el exorcismo nació de un precepto de la Iglesia o tiene su raíz en un mandamiento, en una orden dada por Jesús mismo en los Evangelios en realidad. Los hebreos ya practicaban los exorcismos, pero Jesús ejercitó este poder ante todo para demostrar el propio dominio sobre el demonio. Expulsar a los demonios y hacer milagros en general es de hecho una de las pruebas de divinidad de Jesucristo. Luego dio este poder a los apóstoles y a todos sus seguidores, por tanto, a todo cristiano. Estos serán los milagros que acompañarán a los que me hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas, etc. Marcos 16:17. De hecho, en los primeros 3 siglos, todos los cristianos expulsaban demonios con el nombre de Jesucristo, y este hecho tiene además una gran importancia apologética, ya que los primeros cristianos, como leemos en Justino, Ireneo y Tertuliano y Orígenes, se burlaban de los paganos porque con el nombre de sus emperadores o de sus dioses no obtenían nada, mientras que los cristianos con el nombre de Jesucristo expulsaban a los demonios. En el siglo IV, como habían empezado a circular estafadores y charlatanes, la Iglesia Latina instituyó el sacramental del exorcismo, a diferencia de la ortodoxa, la cual sostiene que el del exorcista es un carisma personal, aunque esto no es ningún motivo de discusión entre las dos iglesias. Desde ese momento, para comprenderlo, es necesario dar a la palabra exorcismo un significado específico, porque en general, mientras que con esta palabra se entiende la acción de expulsar demonios por parte de quien sea que lo haga, ahora en la Iglesia Latina por exorcismo y exorcista se entiende el sacerdote autorizado por el obispo para que cumpla el sacramental del exorcismo utilizando las plegarias oficiales reservadas para ello, las cuales competen a la autoridad de la Iglesia. Entonces, el derecho canónico confiere, con base en el artículo 1172, a los obispos y sólo a los obispos el poder para nombrar un exorcista. Por esta razón, cuando se encuentra un exorcista oficial en una diócesis, quiere decir que el obispo le ha conferido el poder de pronunciar el sacramental del exorcismo, en un caso en particular o en general. Todavía debo subrayar que instituyendo este sacramental para dar mayor fuerza y eficacia al rito y sobre todo para garantizar que las personas no busquen la ayuda de un estafador o de un charlatán, sino a una persona competente, con esto la Iglesia no ha quitado nada del poder que Jesús dio a todos los que creen en Él para expulsar al demonio en su nombre, a través de la plegaria de liberación. A pesar de estos sólidos orígenes en la Iglesia Católica y exclusivamente en la Iglesia Católica desde hace 3 siglos hasta hoy, casi se han abandonado los exorcismos hasta hace 3 siglos que había en el mundo católico muchos exorcistas, no porque hubiera más endemoniados que hoy, sino en el ejercicio de la función predominante de escucha y seguridad para la gente que el exorcista desempeña desde siempre. Pero en aquel periodo histórico sucedió el de siempre. Sucedió un tremendo fenómeno de cacería de brujas, o sea, dejó de exorcizarse a las personas que parecían endemoniadas y se comenzó a mandarlas a la hoguera. Afortunadamente aquella época de locura no duró mucho y el mundo protestante fue más golpeado que el católico. Sin embargo, como reacción a este arrebato que conducía a demonizar a todo cuanto pasaba, poco a poco desapareció y se olvidó
cualquier tipo de remedio para este género de situaciones. Por tanto, se dejó de hacer exorcismos y con frecuencia incluso en creer en la existencia del demonio. El excesivo peso de la cultura del mundo laico racionalista de los siglos siguientes, que influyó mucho también sobre el ámbito eclesiástico, ha completado la obra, reforzando la tendencia general arriba descrita. Todo esto nos ha conducido históricamente, como ya se tuvo a bien decir, a una actual carencia de exorcistas, lo cual solo es más notorio síntoma de una general y grave interpelación de casi todo el clero católico a propósito del demonio y de los modos con los cuales contrarrestaron la obra destructora y extraordinaria. Sin embargo, aunque la situación está lejos del estado deseable, puedo atestiguar desde el comienzo de mi actividad una cierta mejoría de las cosas. De esto es un signo que al comienzo de los años 80, Monseñor Balducci, notable exorcista de la Arquidiócesis de Roma, acaecido en el 2008, decía que en Italia había una veintena de exorcistas, mientras que hoy son más de 300. ¿Quién es el exorcista? Contrariamente a la imagen, sobre todo el sensacionalismo y distorsionismo al respecto de su acción y figura, el exorcista es sobre todo un hombre de escucha que trata de captar poco a poco la necesidad de cada caso, alguien que se acerca a las personas a Dios, alguien tranquiliza y alienta a las personas que creen ser víctimas del mal de ojo, de un hechizo o maleficio causado por una persona que les es adversa. Inútil decir que con frecuencia esta convicción es confirmada o alimentada por consultar a las personas equivocadas como los magos, adivinos, supuestos videntes o carismáticos, de los cuales hay una invasión y una continua publicidad por parte de los medios informativos. Es una mínima parte del tiempo del exorcista lo que dedica a los exorcismos, justamente porque la posesión o el mal demoníaco son raros, por lo cual mucha de la actividad del exorcista está dedicada a liberar a los miedos inútiles. En fin, la tarea del exorcista es la de exorcizar cuando ve que están presentes las condiciones. Dicho esto, no hay duda de que la liberación de la presencia del demonio o de un mal demoníaco es fruto de una intervención extraordinaria de Dios, como una curación milagrosa. En el momento del exorcismo, alrededor del sacerdote frecuentemente se encuentran ayudantes o asistentes y estos deben ser personas de mucha oración porque la ayuda principal es justo la que viene de la oración. También Jesús muchas veces en sus milagros, como por ejemplo cuando cura al ciego de Jericó, le dice, tu fe te ha curado, Lucas 18:42. Él pide la fe no solo a la persona que solicita la curación, sino también a las demás personas presentes a quienes la acompañan. Al ver la fe de aquellos hombres, Mateo 9:2 y Marcos 2:5, dice el Evangelio respecto de aquel hombre que es bajado en su camilla desde el techo, no solo por la fe de aquel hombre, sino también por la de los que lo han acompañado. Jesús le perdona los pecados y enseguida lo cura. Piénsese cuán importante es en estos casos la oración de la familia. Quien ayuda al exorcista, como he dicho, debe ser una persona de gran oración y además con nervios de acero, no exaltada ni fácilmente impresionable. En fin, una persona que sepa mantener la lengua en su lugar, porque debe saber guardar secreto absoluto y profesional, no decir nada a la persona que ha sido exorcizada, ni mucho menos a otros, no solo cómo se desarrolló el exorcismo, sino también quién estuvo presente. Personalmente, hasta niego el conocer a una persona que me haya asistido en el exorcismo, que practico todas las semanas desde hace años, porque deseo un secreto absoluto. Entonces, recapitulando, los asistentes de un exorcista deben ser personas de oración, de seguro equilibrio psicológico y de gran secrecía. Todas estas características que ni dudarlo también debe tener el exorcista mismo. A propósito de la oración,
Como ya he recordado, la institución de la figura oficial del exorcista por parte de la Iglesia Latina no elimina la eficacia de las oraciones que cualquier persona de fe puede hacer en favor de una víctima de maleficios. Estas son las llamadas oraciones de liberación. Y puede haber de muchas maneras, pero se puede afirmar tranquilamente que su punto de partida para los cristianos más sencillos es, en el nombre de Cristo, aléjate, Satanás. Jesús solo expresaba mandatos directos, así como después de él los apóstoles. Además, se pueden hacer oraciones de alabanza a Dios, plegarias de agradecimiento, oraciones indirectas a favor de cierta persona. No está prescrita ninguna forma particular, pues lo que cuenta es la fe. Frente a una persona que pide su ayuda, un exorcista debe saber discernir entre un mal psicofísico y un mal demoníaco. Para este fin, es indudable que debe tener mucha experiencia para distinguir, debe orar para tener la luz del Señor, precisamente porque no es como un médico que se basa en análisis y en diagnósticos clínicos. En cambio, el exorcista se basa en los síntomas. Yo personalmente procedo de esta manera. Lo primero es informarme si el asistido ya fue visitado por los médicos, porque la primera sospecha que surge cuando una persona tiene disturbios es que se trata de males naturales. Por tanto, miro el éxito de las vistas médicas y de sus cuidados y observo que no haya dudas o contradicciones entre los varios médicos para determinar el diagnóstico. Doy poca importancia a esto, no mucha, porque muchas personas vienen con el exorcista diciendo claramente que para ellos esta es su última salida, luego de haber estado con muchos médicos, pero esto no basta, porque sabemos que muchos males, especialmente psíquicos, todavía no tienen una cura adecuada y satisfactoria, aunque no dejan de ser males naturales. Un factor fundamental a conocer por un exorcista es si el asistido es una persona que ora, por cuanto depende de ella, si es una persona que va a misa y trata de vivir la vida cristiana. De hecho, es inútil querer recibir oraciones y bendiciones si se está lejos de los sacramentos. Sería como tomar a broma a nuestro Señor, el pedirle que nos sane de un mal sin vivir en su gracia. Por tanto, ante todo, cuanto sacerdote, el exorcista invita y alienta a las personas a orar. Se puede liberar de males demoníacos solo con oraciones y sacramentos, como han hecho muchos santos sin necesidad de un exorcismo. Pero en cambio, nunca se puede liberar únicamente con exorcismos, sin oraciones y sin sacramentos. Un síntoma muy indicativo que un exorcista observa en la persona asistida es la presencia de la aversión a lo sagrado, de lo cual ya se habló antes. Otro factor importante es saber cuándo comenzaron los disturbios. Si, por ejemplo, una persona dice que comenzaron a partir y a aparecer cuando frecuentó magos, sesiones espiritistas o sectas satánicas, también este es un motivo de sospecha, insuficiente como solo motivo. Algunas de las indicaciones más vistosas podrían ser hablar lenguas desconocidas, saber cosas ocultas, demostrar una fuerza sobrehumana, pero también estas en sí mismas son insuficientes. Otro fenómeno extraordinario que algunos dicen haber encontrado, si bien no se trata propiamente de un síntoma y hay muchas dudas al respecto de su autenticidad, es la conexión con los difuntos. Aunque a mí nunca me ha pasado algo semejante, en efecto algunos exorcistas dicen haberse topado con este fenómeno. No hay un criterio uniforme entre los exorcistas, pero se considera que cuando a veces se está seguro de estar en la presencia de una posesión o un mal demoníaco y aparecen personas que dicen nombres, apellidos y mucho más, como ya ponía en guardia el viejo ritual, son trucos y engaños del demonio. Es el demonio mismo quien se hace pasar por el alma de un difunto, como en los diálogos que se tienen con él. El demonio trata de embrollar y quizá acusando de haber entrado en una persona por culpa de la suegra, quien hizo un mal de ojo, cuando en realidad solo trata de sembrar cizaña. Es necesario andar con mucha cautela al prestar fe a estas cosas. Normalmente nosotros creemos que las almas luego de la muerte van de inmediato al infierno, al purgatorio o al paraíso, y por tanto
No pueden pagar, pero hay casos que nos dejan perplejos. En mi libro, Exorcistas y Psiquiatras, publiqué el parecer de 14 exorcistas italianos y extranjeros, todos de mucha autoridad, entre los cuales una minoría afirma haber tenido verdadero contacto con personas que estaban difuntas y haber liberado primero al asistido de la presencia de estas personas difuntas, no todas maléficas o malas, y luego del demonio. Pero todos los exorcistas afirman que se trata de un problema del cual revelan la propia experiencia, no pretendiendo en lo más mínimo ofrecer una explicación, ya que pueden engañarse y ser engañados, y le pasan el dato a los teólogos y a los biblistas para que lo profundicen. A pesar del elenco de fenómenos extraordinarios arriba expuesto, debo decir que solo quien tiene una ignorancia total acerca de este ministerio imagina que el exorcismo es algo espantoso y traumático. Tal efecto puede verificarse en los inexpertos presentes, pero no en la persona afectada, si en el transcurso del exorcismo o por añadidura al comenzarlo se manifiestan reacciones externas violentas o fenómenos extraños. En fin, si luego de cotejar el caso hay varios motivos de sospecha, yo procedo a un exorcismo, sobre todo para diagnosticar, más que curar, con sencillez y brevedad para verificar si los fenómenos sospechosos se esconden o no en una causa maléfica. Como quiera que sea, la única seguridad al respecto de los fenómenos bajo sospecha es justamente la pista que se obtiene con un exorcismo o una serie de exorcismos por cómo se reacciona a ellos. La sanación consecuente a una serie de exorcismos es el único signo seguro de que se trataba de un mal demoníaco. Que quede bien claro que pongo el exorcismo en último lugar de la eficacia. Que quede bien claro que pongo el exorcismo en último lugar de la eficacia inmediatamente después de las oraciones de liberación y entre los remedios a los cuales recurrir contra la acción extraordinaria del demonio. Y durante un exorcismo el crucifijo es ciertamente un instrumento poderoso, pero no siempre, porque las reacciones son extremadamente variadas. Hay quienes no soportan el rociarlos con agua bendita y en cambio hay otros a los que les es indiferente, y lo mismo vale para el crucifijo, así como para el óleo del exorcismo y para las otras formas. Es necesario que el exorcista sepa adaptarse a cada caso y descubrir cuáles son los puntos significativos para cada persona. En definitiva, y para resumir, la certeza de que la persona efectivamente esté liberada luego del exorcismo, la certeza del éxito y del exorcismo se tiene solamente cuando los sufrimientos graves y fuertes que han atormentado hasta ese momento a la persona golpeada por el demonio cesan definitivamente. Cuando estos sufrimientos terminan, la persona se siente libre, siente la mente despejada y de hecho es ella misma quien se da cuenta del éxito del exorcismo. En el momento en que mis asistentes me comunican este hecho, yo empleo cerca de un año para asegurarme de tal liberación, porque a veces pueden verificarse resultados falsos o temporales, pero en el momento en que me anuncian tal liberación, yo hago un exorcismo y si la persona ya no tiene ninguna reacción, yo suelo decirle, agradecerle al Señor, yo no tengo méritos. ¿Cómo defenderse del demonio? En presencia de males demoníacos, siempre es bueno reforzar las propias actitudes y oraciones invocando para nosotros o para la persona afectada una intercesión. De entre todos los posibles, tres son los que podrían definirse como intercesores necesarios. El primero es el Espíritu Santo, el nombre de Jesús y María Santísima. A propósito de la Virgen María, está bien hacer presente un aspecto no secundario. Si, como he precisado en las páginas anteriores, todo fue creado en vistas a Cristo y por lo cual en los planes de Dios ya estaba la encarnación del Verbo, quizá como triunfador y no como un Salvador, que antes debió sufrir, pero ya como triunfador está al centro de la creación. El segundo es ser pensado por Dios, luego del primero, que es la encarnación del Verbo. No puede ser otro, sino aquella en la cual
El Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó. Desde el momento posterior al pecado de Adán, la encarnación adquirió esta fisonomía particular por la cual Jesús vino como Salvador y Redentor, y también María, su madre, fue asociada a este papel, estando exenta de la culpa original, justo en virtud de los méritos de Cristo. María también es una criatura humana que forma parte de la estirpe de Adán y por tanto como tal estaría sometida a la culpa original, pero fue liberada de esta preventivamente en vista de la redención de Cristo. Por otra parte, María no es solo madre del Redentor, sino también colaboradora en su obra redentora. No por casualidad, los pintores y escultores representan a la Inmaculada Concepción en el momento de pisar la cabeza de la serpiente, que es la imagen del demonio. Entonces, con mayor razón hablamos de una poderosa intercesora. Siguiendo en el orden celestial, ciertamente son válidos intercesores los ángeles, que siempre intervienen con sus legiones contra el maligno. Como razón para esto, nos baste pensar en el libro del Apocalipsis, donde se relata en el 12:7-9 que hubo una lucha en el cielo de Miguel, jefe de la milicia celestial, contra Satanás y sus ángeles rebeldes. El arcángel prevaleció y los enemigos fueron precipitados al infierno. Hubo luego una batalla en el cielo en la cual Miguel con sus ángeles combatió contra aquel dragón, el cual de su parte combatió seguido de sus ángeles, pero no pudo triunfar, y ni siquiera se encontró ya lugar en el cielo para él. Enseguida fue despeñado el gran dragón, aquella antigua serpiente que también lleva el nombre de Diablo y de Satanás, el seductor del mundo entero. Ese fue pues precipitado sobre la tierra, y sus ángeles fueron despeñados juntamente con él. Por ello, se suele invocar a San Miguel Arcángel en cuanto a jefe de las huestes angélicas. Junto con él, yo siempre invoco a los ángeles custodios de todos los presentes, entre los que obviamente no falta San Gabriel Arcángel, que es mi patrono. Con frecuencia se habla de San Benito como patrono de los exorcistas. En realidad no está probado históricamente que Honorio III lo haya nombrado como tal, pero como hasta el momento no hay ninguno, lo invocamos a él, que ciertamente era fuertísimo en la lucha contra el demonio. San Benito era un monje, quizás ni siquiera sacerdote, y ciertamente no exorcista. El motivo de esta identificación está en el hecho de que fue un grandísimo santo y demostró una gran fuerza contra el demonio, dado que con frecuencia lo expulsaba, y en particular su medalla tiene una notable eficacia al contener muchas frases contra el maligno. Por lo que se refiere a los santos, cada exorcista invoca a los que a él personalmente les es más devoto, o a los cuales es más devota la persona exorcizada. Un ejemplo práctico para comprender mejor: uno de mis queridos colegas exorcistas que ejercita el ministerio desde hace 46 años, el padre Cipriano de Meo, siendo vicepostulador para la causa de beatificación de un cohermano capuchino de nombre Mateo, cuando lo invoca, siéndole devotísimo, tiene gran eficacia, mientras que cuando lo invoco yo, no es así, porque no tengo la misma devoción que el padre Cipriano a este siervo de Dios. Por tanto, se puede afirmar que no existen santos que tengan una fuerza particular contra el demonio. Cierto que todos los santos en cuanto a tales la tienen, pero nosotros solo invocamos a los que le somos más devotos. Por lo demás, hay muchos casos de santos atormentados por el demonio, y entre los más emblemáticos también porque se trata de una experiencia muy reciente, se encuentra el de la hermana Carmelita, que es conocida como la pequeña árabe Sor María de Jesús crucificado, y de hecho varias veces en el transcurso de su vida sufría verdaderas y propias posesiones diabólicas y tuvo necesidad de ser exorcizada para obtener la liberación. Por otra parte, conocemos varios casos de santos como San Juan Bosco, el santo cura de Ars, el Padre Pío, Santa Gema Galgani, Ángela Foligno,
Don Calabria, y se podría seguir hasta el infinito, todos ellos con vejaciones diabólicas de las cuales se liberaron gracias a la oración y los sacramentos. Lo más importante aquí es subrayar que la Biblia nunca nos dice que temamos al demonio, porque nos asegura que podemos y debemos resistirlo fuertes en la fe. La Biblia dice sobre todo que deberíamos y debemos resistirlo fuertes en la fe. De nuevo, la Biblia dice sobre todo que siempre se debe temer al pecado, y combatiendo el pecado se combate al demonio, como decía Pablo VI, interrogándose en su famoso discurso acerca del demonio del 15 de noviembre de 1972. ¿Cómo se hacía para contrarrestar al maligno? Todo lo que nos defiende del pecado nos defiende de Satanás. Nosotros solo debemos temer el no estar en la gracia de Dios, lo que significa confesarse, participar en la Santa Misa, recibir la comunión y todavía más, hacer adoración eucarística y orar especialmente con los salmos y el rosario. Todo esto, entre otros, son los mejores remedios contra la actividad extraordinaria del demonio. Estaremos blindados si permanecemos en gracia de Dios. También para el demonio, más que poseer a las almas, es mejor hacerlas caer en el pecado y no darles disturbios, porque en última instancia solo resulta en la satisfacción. Y esto me refiero a la satisfacción de la santificación, puesto que si se disturba un alma, será santificada. De hecho, los santos ofrecen sus padecimientos a Dios, al punto de que un gran santo como Juan Crisóstomo dice que el demonio, muy a su pesar, es un santificador de las almas, porque es derrotado y porque al procurarle sufrimientos a estas almas y personas santas, ellas lo saben ofrecer al Señor, y por tanto hacen de ellos una mejor causa y medio de santificación. Oraciones contra el demonio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno y de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No me permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Salve Regina. Dios te salve, Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti esperamos gimiendo y llorando en esta valle de lágrimas. Sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu santo vientre, clemente, piadosa, siempre dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al Señor Jesús. Oh Jesús, Salvador y Señor y Dios mío, mi Dios y mi todo, que con el sacrificio de la cruz nos has redimido y vencido el poder de Satanás, te ruego que me liberes de toda presencia maléfica y de toda influencia del maligno. Te lo pido por tu santo nombre, te lo pido por tus santas llagas. Te lo pido por tu cruz, te lo pido por intercesión de María Inmaculada y dolorosa. La sangre y el agua que brotaron de tu costado desciendan sobre mí para purificarme, liberarme, sanarme. Amén.
a María. Oh augusta Reina del cielo y soberana de los ángeles, a ti, que has recibido de Dios la misión de aplastar la cabeza de Satanás, nosotros te pedimos humildemente que nos envíes legiones celestiales, para que bajo su protección y tu protección persigan a los demonios, los combatan, los repriman su audacia y los arrojen al abismo. Amén. A María Santísima, la Virgen María nos persevere a todos nosotros y a nuestras familias, y nos preserve además de los ataques del maligno, físicos, mentales y espirituales, e interceda ante su Hijo Jesús, a cuya palabra de vida toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y en los abismos. Aleja, Virgen Inmaculada, las insidias de las tinieblas, cuyo falso poder se quiebra impotente contra tu manto bendito, bajo el cual todos tus hijos se amparan. A San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de liberación. Oh Señor, tú eres grande, solo tú eres Dios y tú eres Padre, y nosotros te pedimos, por intercesión y ayuda de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que nuestros hermanos y hermanas sean liberados del maligno que los ha esclavizado. Oh santos todos, vengan en nuestra ayuda. De la angustia, de la tristeza, de las obsesiones, nosotros te pedimos, libéranos, Señor del odio, de la fornicación, de la envidia. Nosotros te pedimos, libéranos, Señor, de los pensamientos de celos, ira, muerte. Nosotros te pedimos, libéranos, Señor, de todo pensamiento de suicidio o aborto. Nosotros te pedimos, libéranos, Señor, de toda forma de sexualidad mala. Nosotros te pedimos, libéranos, Señor de la división de la familia, de toda amistad perniciosa, nosotros te pedimos, libéranos, Señor, de toda forma de maleficio, hechicería, brujería o de cualquier mal oculto, nosotros te pedimos, libéranos, Señor. Oh Señor, que has dicho, mi paz les dejo, mi paz les doy. Por intercesión de la Virgen María, concédenos, Señor, ser liberados de toda maldición y gozar siempre de tu paz. Amén. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración de liberación. Señor, Dios omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, expulsa de mí todo influjo diabólico de cualquier espíritu maligno. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, te pido romper todo lazo oculto y maligno que el diablo tenga sobre mí. Derrama sobre mí la preciosísima sangre de tu Hijo Jesús. Haz que su sangre inmaculada y redentora rompa todas las ataduras sobre mi cuerpo y mi mente. Oh Santísima Virgen María Inmaculada. Oh San Miguel Arcángel, me consagro totalmente a ustedes. Intercedan por mí y vengan pronto a ayudarme en el nombre de Jesús, el Cristo, mi único Dios y Señor. Ordeno a todo demonio que pueda tener alguna influencia sobre mí que me deje inmediatamente y para siempre, por la flagelación, la corona de espinas, la cruz, la sangre y la resurrección de Jesús Cristo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que todo lo puede. Ordeno a todo demonio que pueda tener influencia sobre mí y sobre mi casa, que se aleje para siempre por el nombre de Jesucristo, mi único Señor y Salvador. Amén. Oración contra el maleficio del ritual griego. Señor Dios nuestro, oh soberano de los siglos, omnipotente y omnipresente y omnisciente, tú que has hecho todo y que todo lo transformas con tu sola voluntad, tú que en Babilonia transformaste en brisas las llamas del horno 7 veces más ardiente, y que has protegido y salvado a tus 3 santos muchachos, tú que eres doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de quienes a ti se dirigen y en ti se confían, te pedimos, Señor, e invocamos,
nulifica, expulsa y pone en fuga a todas las potencias diabólicas, a toda presencia e imaginación satánica, toda influencia maligna y todo maleficio o mal de ojo, de personas maléficas y malvadas, obrado sobre tu siervo o sierva. Aquí se dice el nombre de la persona. Haz que en vez de la envidia y el maleficio, obtenga abundancia de bienes, fuerza, éxito y caridad. Tú, Señor, que amas a los hombres, extiendes tus manos poderosas y tus brazos altísimos y vigorosos, y vienes a socorrer. Visita esta imagen tuya, enviando sobre ella al ángel de la paz, que es fuerte protector del alma y del cuerpo, y que mantendrá alejado y expulsará toda fuerza malvada, todo envenenamiento y todo embrujo de personas corruptoras y envidiosas, para que tu siervo, protegido, con gratitud te cante. El Señor es mi auxilio. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. No temeré al mal, porque tú estás conmigo. Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi Señor poderoso. Señor, Señor de la paz, Padre de los siglos futuros. Sí, Señor Dios nuestro, ten compasión de tu imagen y salva a tu siervo. Aquí se repite de nuevo el nombre de la persona. De todo daño o amenaza proveniente de maleficios, y protégelo de todo mal, por intercesión de la más que bendita, gloriosa Señora, la Madre de Dios, y siempre Virgen María, los resplandecientes arcángeles y todos tus santos. Amén. Oración contra todo mal. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, desciendan sobre mí. Fúndeme, Señor, plasma en mí, lléname de ti, úsame, expulsa de mí las fuerzas del mal, anúlalas, destrúyelas, para que yo pueda estar bien y realizar el bien. Expulsa de mí los maleficios, las hechicerías, la magia negra, las misas negras, los amarres, las maldiciones, el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión diabólica, la obsesión diabólica, todo lo que es malo, pecado, envidia, celos, perfidia, la enfermedad física, psíquica, espiritual, diabólica. Quema todos estos males en el infierno, para que ya nunca puedan tocarme y a ninguna criatura del mundo. Ordeno y mando con la fuerza del Dios omnipotente, en el nombre de Jesucristo, Salvador, por intercesión de la Virgen Inmaculada, a todos los espíritus inmundos y a todas las presencias que me molestan, que me dejen inmediatamente, que me dejen definitivamente, y se vayan al infierno eterno, encadenados por San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Rafael, por nuestros ángeles custodios, y aplastados por el talón de la siempre Virgen Santísima María. Amén. Libérame del mal. Señor Jesús, conozco el mal que ha sido hecho sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi trabajo, sobre mi familia. Con tu poder, por tu misericordia, por tu voluntad, haz que desde este momento pueda regresar en plena gracia y en completa salud y en perfecta unión a la voluntad de la Santísima Trinidad. Te lo pido, oh Jesús, por tus méritos, por tu sangre preciosa derramada en la cruz, por los dolores de la Virgen Madre y por la intercesión del Patriarca San José, para gloria de la Santísima Trinidad. Te lo pido por los méritos de tu santísima sangre. Te lo pido por los méritos de tus santísimas llagas. Te lo pido por tu nombre que está sobre todo nombre y por la intercesión de la siempre Virgen y Madre María. Amén. Pues bien, con esto hemos concluido la lectura del libro Aléjate, Satanás, del padre Gabriel Amort. Recuerden que los invito a, número uno, orar por nosotros mutuamente, como prójimo que somos, que no nos falte la caridad los unos por los otros. Y la caridad no es solo dar dinero,
sino unirse en las necesidades espirituales y materiales de los demás. Orar pues los unos por los otros. Y también los invito a inscribirse a nuestro canal de YouTube. Poniendo mi nombre completo, pueden suscribirse a nuestro canal y difúndanlo, difundan la palabra del Señor, hagan obras en nombre del Señor, santifiquen su vida porque esta es la única vida que tenemos para hacer obras para glorificar a Dios y ganar la salvación. Y esto no tiene que ver con católicos, tiene que ver con todos. Porque Dios, cuando dio los mandamientos a Moisés, no le dijo, son los mandamientos para mi pueblo católico. Él le dijo, estos son mis mandamientos para que ustedes sean mi pueblo y yo seré su Dios. Dios, con o sin religión, es Dios. Entonces, hagámonos el bien, crezcamos mutuamente y demos testimonio de un solo y verdadero Dios, con un solo y verdadero obrar, sin que nos falte la caridad, que eso engendra todo lo demás, santidad, paciencia, amor por el prójimo y todo lo demás se dará por añadidura. Que tengan un excelente día, tarde y noche, y espero que hayan disfrutado la lectura.